El estudio podcast es un espacio en donde nos sentamos a conversar con algunos profesionales destacados en el mundo del diseño, arte, emprendimiento, tecnologías e innovación. Nuestra intención es generar un espacio de reflexión sobre las prácticas profesionales, académicas y formativas y el impacto que pueden tener en la sociedad. Y para el segundo episodio nos acompaña Annalise González, economista, actualmente trabajando en la Corporación Ecuatoriana para la Educación e Investigación de la Academia, RedSedia, más fácil, y como profesora, como docente en la Universidad de Cuenca en las materias de desarrollo de emprendedores y gestión de la innovación. Ya luego de la formalidad, no sé, ¿quieres presentarte? Cuéntanos algo para empezar. Okay, pues mucho gusto, muchas gracias chicos por la invitación. Felicito siempre estas iniciativas y el espacio donde se pueden congregar mentes brillantes, como lo digo yo. Pues bueno, que este espacio sea un poco más informal para poder contarles desde mi experiencia el tema de la innovación y del emprendimiento y más que eso su aplicación, ¿no? Llevarlo un poco a un nivel superior y qué es lo que está apuntando el territorio ecuatoriano en sí en cuanto a las tendencias de mercado y de tecnología que se están dando en el mundo de la innovación. Chévere. Entonces, bueno, ya desde ahí queremos empezar con ¿qué es emprender? ¿Qué significa emprender? ¿Qué conlleva? Sacrificios, etcétera. O sea, en sí, ¿qué es emprender? Yo creo que emprender, hoy día estaba, bueno, según yo un poco preparándome para esto, pero realmente es una muletilla. O sea, es triste decirlo, pero el emprendimiento se ha convertido en una palabra cliché de todos los, no sé si de todos los actores que involucran un ecosistema. Es un poco un tema que hay que tratarlo con pinzas y con respeto, que yo siempre lo digo, porque emprendedor puede ser cualquiera. Pero depende mucho de lo que una nación, una universidad, el sector público, el Estado, no lo sé, quiera de sus emprendedores o quiera cuál es su objetivo o los resultados del emprendimiento en general. Entonces, para mí emprender no hay que digamos, tenerle miedo, sino entender qué es. O sea, simplemente es el arrancar una idea, pero el segundo paso del emprendimiento sería la innovación, que no necesariamente están atados, ¿no? Hay gente que está emprendiendo sin saber qué lo está haciendo, o gente que se ha enfocado en la innovación con la intención de no hacerlo. Entonces, para mí, emprender en este contexto nacional significa dar soluciones que sean adaptadas a la sociedad, nada más. Si es que la gente sigue emprendiendo por necesidad y más no por oportunidad, creo que no van a haber muchos avances de lo que busca, digamos, de que hay tantas tendencias ahora que lo están políticas públicas que incluso se están enfocando. Y algo muy importante que yo siempre lo digo, creo que es entender el papel de cada actor del ecosistema de innovación en cuanto a la creación de una cultura de emprendimiento. Es decir, el sector público debería dedicarse solamente y únicamente a la creación de políticas públicas. Las universidades deberían crear papers o investigaciones aplicadas a la sociedad. Ya no solamente, como todas las personas que están en el mundo de la academia lo dicen, el papel aguanta todo, es cierto, pero la sociedad no. Por otro lado, las empresas, estamos hablando de la generación de empleo. Ese es el aporte de lo que las empresas pueden hacer y adoptar estas ideas de los emprendedores para poder llevarlos a la práctica y poder generar lucro, ¿no? Y por otro lado, los emprendedores que tengan una formación adecuada. Entonces, si juntamos todas estas habilidades de estos 4 grupos grandes dentro de un ecosistema de innovación, creo que se puede hablar de progreso y desarrollo, que ese es el fin de toda nación, ¿no? Y desde ahí, ¿crees que, bueno, no sé cómo lo entiendo, ¿crees que desde ahí hay un buen vínculo entre lo público y lo privado? ¿Crees que igual en la academia se está preparando adecuadamente a los estudiantes para ese paso al campo profesional? Creo que en realidad, bueno, no todo es negativo y sí ha habido, no sé, un cambio más o menos desde el 2010 sin ser partidaria de... Es que es así, ¿no? Sin ser políticos, pero han existido muchos cambios. Lo que yo creo, y que por ejemplo en Sedia también lo que estamos haciendo, es ser interlocutores, porque el lenguaje de emprendimiento que manejan las empresas no es necesariamente el lenguaje que las universidades manejan. Por ejemplo, a las universidades les interesa, vuelvo a decir, el tema de generar papers y que simplemente sean investigaciones, y obviamente eso es de lo que ellos viven. Y las empresas a su fin les interesa diversificar su portafolio, generar mayores ingresos.
pero es la manera en cómo se ven los unos a los otros. Entonces, las empresas, muchas veces nosotros decimos, bueno, somos la red de universidades del país, y su respuesta es como, no quiero más pasantes, sabes que no me interesa mucho, la academia es muy empírica, a mí lo que me interesa es poder pagar a mis empleados y poder generar mayor utilidad a fin de año. Y a su vez, los universitarios o los académicos consideran que los empresarios han encontrado oportunidades por suerte, que no se basan en la investigación o que no les interesa y que lo que les interesa simplemente es lucrar. Entonces, si existen estos espacios de innovación o estos interlocutores que puedan interpretar y simplemente canjear, digamos, estos servicios entre la universidad y la empresa, creo que también se pueden lograr muchas cosas. Entonces, es simplemente entender que, por ejemplo, a un empresario yo le puedo decir, usted a fin de mes, si es que optimiza sus recursos en planta, estará ahorrándose un 20% de algo, no lo sé. Y a su vez decirle al investigador que está armando una nueva red interna de control, decirle, mira, tú puedes hacer que esta investigación sea aplicada y pueda funcionar para una mejor calidad de mano de obra de tal empresa específica. Entonces, si me dices, por ejemplo, volviendo a la pregunta, el tema de si realmente se están lanzando, se están generando iniciativas, creo que sí. Pero también, por otro lado, digamos, desde mi experiencia y lo que yo he sentido en el tema de la cátedra de emprendimiento en sí, es que el Estado ya destina muchísimos recursos y muchos proyectos. Estamos bombardeados de bootcamps y hackathons y de todas estas oportunidades para poder que los proyectos sean incubados. Pero, sin embargo, nadie sabe qué están dando los profesores en las cátedras de emprendimiento. Es más, muchas veces es esta materia de relleno, simplemente porque la CNCID hace un tiempo exigió que se dicte esta materia. Entonces, si había muchos profesores que les faltaban horas, decían, da tú, por favor, complementa tú el sílabo. Pero recién me he encontrado con una amiga de Derecho que me decía, a mí me dio emprendimiento un juez de tránsito. O sea, no sé si realmente por criticarlo a él o no, pero no sabemos si su formación será la indicada para transmitir estos conocimientos o habilidades del claro, si te dice que puede ser de relleno, ¿verdad? Entonces, parte, digamos, a veces es bueno no solo quejarse, sino proponer algo, como lo que tú me decías cuando conversamos previamente. Sí. Nosotros estamos con un programa de cátedra compartida, y lo que nos pasó es que yo creo que no existe un técnico de emprendimiento que pueda ser especializado en todas las ramas, pero sí un técnico que pueda liderar la parte de la viabilidad económica y otro de la viabilidad técnica. Entonces, si logramos que a lo menos un emprendedor dentro de las aulas esté consciente de que su producto va digamos, a superar el Valle de la Muerte porque técnicamente es posible, o que su modelo de negocio está siendo respaldado en números reales y así en todo el territorio, creo que es brindar oportunidades a los estudiantes. Y no se ha dado, es la primera vez que estamos buscando armar una cátedra compartida a lo menos en la ciudad de Cuenca. Bacán. No. Claro, y justo como nos estamos centrando en Cuenca y Ecuador, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles son los retos de los emprendedores, del emprendimiento aquí en nuestra ciudad? En la ciudad, y en el país también. Terminas el tranvía. El que vamos, emprendedores. Seguro que le hago emprendedores del año que termine para él. Sí, hay pero cosas que no se van a terminar nunca. Yo creo que es bastante complicado, digamos, si hablamos a nivel país, cuando tenemos a nuestros vecinos que están creciendo de una manera exponencial. Sí. Colombia es un caso de éxito. Medellín, como todos lo saben. Bogotá le sigue los pasos. Y por su lado, Perú también tiene muy institucionalizada su marca país, por ejemplo. El tema de gastronomía, no lo sé. A mí me parece que aún le falta a Ecuador el tema de especialización. Y en ese caso está creciendo mucho, como les decía, el hecho de que los vecinos crezcan, muchas veces no todos crecemos de la misma manera. Entonces, no sería lo ideal que Ecuador sea el país que se quede atrás. ¿Crees que le bajan los que crecen? No sé si lo bajan, pero sí nos reducen oportunidades, porque tanto como en políticas públicas como en oportunidades de emprender justamente. La otra vez dialogaba, por ejemplo, con unos chicos. Muchos de los emprendedores están enfocados en proteger la propiedad intelectual dentro del país, sin analizar que, por ejemplo, su mercado no necesariamente podría ser Ecuador. Entonces, ¿por qué no protejo
en Colombia o por qué no protejo en Perú. Entonces no existe también, ahí es cuando me gusta añadir esto de la cultura de propiedad intelectual. Nos hemos enfocado también mucho en emprendimiento e innovación, pero existe incluso, digamos, bastante choqueante, diría yo, la percepción que la gente tiene de las patentes y de las licencias. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, yo inventé algo, que a veces incluso inventan el agua tibia porque no, no saben, ¿no? Es como que ya existe, o por ejemplo la idea que la gente tiene de, ya hay patentes, hay bases de patentes que la gente puede utilizarlos para, o sea, son libres y están a su disposición, y piensan que es plagio o piensan que es, o sea, es simplemente la concepción cultural que la gente tiene en cuanto a la propiedad intelectual. Pues creo que es otro tema que es bastante importante, que Colombia también ya lo ha hecho. Y el tema también a mí me parece de marca país. Ya tenemos algunos productos que creo que fuera del país, digamos, yo tuve la oportunidad de trabajar en Pacari un tiempo, el cacao ha dado la vuelta al mundo. O sea, no es que, creo que lo producimos no en la misma cuantía que otros países, pero es el mejor cacao del mundo. Entonces, poder especializarnos y empezar a especializarnos creo que es lo que también nos llevará a poder crecer y por lo menos intentar emparejarnos a nuestros vecinos. Y en un tema de Cuenca, como tú decías, creo que nuestro mayor destacamiento es que seguimos teniendo empresas del siglo pasado. En realidad son empresas muy familiares, que no está mal, creo que también ese es el corazón en sí de la industria cuencana y lo que nos diferencia, ¿no? O sea, Quito tiene mucho, es el centro financiero, el centro de conexiones internacionales, Guayaquil se defiende mucho como puerto, como la entrada y salida de productos, pero Cuenca tiene muchas de las empresas grandes, están instaladas acá, pero sí nos falta, digamos, ese paso hacia la tecnología. Yo hablo mucho de la transformación digital. Tengo una amiga que, no sé si es una cuña publicitaria, pero por ejemplo la Melissa Matubelle, que no es Matubelle, perdón, Muñoz, ella vende zapatos, así de básico, pero otra vez hacemos una comparación entre dos chicas que tienen un mismo tipo de negocio, y ella simplemente digitalizó su negocio. Entonces vende a través de una página de comercio justo, le pone un valor agregado extra a su producto y vende casi el 50% más que la otra chica que hace en calidad, en contenido de página, de materiales y todo, hacen casi lo mismo. Entonces creo que sí hay que también tener esa percepción de la digitalización de insumos tecnológicos a las empresas familiares, que son muy tradicionales. ¿Crees que todo esto sea por este miedo a la tecnología? Yo no uso páginas web o pago con tarjeta porque me roban, o creo que esa percepción. Puede ser. Hay mucho también esta brecha tecnológica de la cual yo sí pienso que los jóvenes también aún somos culpables. En un tema de tolerancia, no he visto yo muchos equipos, digamos, multidisciplinarios y que se dediquen o que puedan integrar a un adulto mayor, por ejemplo, o a una persona con experiencia. Cierto. Muchos pensamos a veces en ¿cuál es el cliché de los equipos de emprendimiento? Es que sean multidisciplinarios, de diferentes carreras, de diferentes edades y diferentes enfoques. Pero nadie le mete ese agregado de experiencia. Sí, es verdad. Y en mi caso, por ejemplo, mi jefe es una persona de 67 años que fue 40 años decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca. Y hay muchas cosas que él no conoce. Él escucha un hackathon y dice, ¿qué es eso? Pero él, la experiencia de lo que en cambio nosotros a la brevedad, que es lo que nos marca como jóvenes, nunca hay esa persona que te dice, bueno, pero hagamos un convenio, hagamos una cláusula de privacidad, de lo que se vaya a conversar. Entonces creo que es también deber de los jóvenes poder involucrar o más que eso, ser humildes ante la experiencia que la gente mayor pueda tener, y que ese debería ser el enfoque, crear equipos multidisciplinarios y de todas las edades. Que podrían también haber estos planes de equipos emprendedores, o dentro de lo que hablas tú, de los hackathons, de todas estas iniciativas para fomentar el emprendimiento, en donde también los mentores que estén sean personas en realidad con experiencia. O sea, que claro, haya la persona que a la brevedad ha logrado llegar lejos, pero que también esté el otro lado. Claro, que esté la persona, o sea, que esté la persona así hasta el mayor, de 60, 70 años, que ya ha vivido cosas y que te puede nutrir en verdad de los temas que necesitas. Y sabiendo exactamente la misma pregunta que tú me decías, que las personas que tienen experiencia son estas empresas tradicionales. También, ok, claro. Entonces hagamos que nuestro aporte como jóvenes sería llevar ese factor tecnológico. Bacán. Y ahora más específicamente, bueno, es como una pregunta complicada creo, pero ¿en qué conviene emprender?
Hablando, es que estuvimos hablando, por ejemplo, de contexto, ¿no? Como Cuenca, Ecuador. ¿Crees que tal vez el lugar en el que estamos puede limitar las iniciativas emprendedoras que puedes tener? A veces hay cosas en las que tal vez uno no se da cuenta antes de que haber emprendido en eso puede que haya sido malo, hasta que ya estás en el momento, en la experiencia, que ya, no sé, te va mal, que te das cuenta que tu modelo de negocio no funciona, etcétera. Entonces, desde ahí, ¿en qué crees que conviene emprender? Yo creo que hay mucho una especie de contradicción. Yo muchas veces en las aulas les digo a los chicos, nunca creen productos pensando en un mercado cuencano. Bacán. Porque es limitarse. Pensemos en la globalización, como todo el mundo lo dice, hay este concepto. A mí me encanta el Go Global que lo dicen, ¿no? Pero, por otro lado, también está esto de que si yo quiero generar innovación, porque la innovación para mí es simplemente llevar unidad al mercado, nada más. Entonces, si es que yo no soy capaz ni siquiera de aplicarlo en mi territorio, no voy a ser capaz de hacerlo afuera. Entonces, ahí es cuando yo digo, existe esta contradicción, pero la persona que inicia una idea que tiene ya una idea de emprendimiento o inicia su proyecto debería estar consciente de estas dos nociones. De que tiene que ser aplicado por lo menos en mi área de conocimiento, en mi zona de confort. Y si Cuenca es mi zona de confort, pues es mi prueba piloto, saco mi producto mínimo viable, es mi zona de testeo, pero sé que mi mercado cuencano es tan reducido que si yo soy un emprendedor y más aún un visionario, tengo que pensar incluso fuera de las fronteras del país. Entonces es cuando yo les digo, pensemos en la aplicación local, pero pensemos en una escalabilidad internacional. Entonces por ahí es cuando yo les digo la idea de emprender. Ahora, ¿en qué se puede emprender? Yo creo que sí es importante, volvemos al tema de formación en realidad, pero bueno, nosotros desde CEDIA, por ejemplo, también estamos con una idea que es un laboratorio de tendencias, en el cual justamente lo que hacemos es generar boletines de información para que los emprendedores tengan acceso y que de acuerdo a su perfil, no lo sé, ustedes son chicos de diseño, yo les puedo decir, miren, en el mundo estas son las tendencias de diseño que existen. ¿Cuáles de estas pueden ser aplicadas a nuestro territorio? O eso es parte de la innovación que nosotros como servicio de universidades lo podemos dar. Entonces creo que sí es lo que yo siempre digo, a mí me encanta este nicho específico que son los emprendedores e investigadores. Si un emprendedor no es investigador, creo que muy difícilmente va a lograr la escalabilidad. Y yo no lo hablo de la investigación como todo el mundo también piensa que es muy académico, muy forzado, que solo un PhD lo puede hacer, sino justamente darle las herramientas del acceso a bases de patentes, como yo te decía, el acceso a licencias, a otros grupos que, por ejemplo, en el país existe mucho el duplicar los esfuerzos. Yo no sé si, por ejemplo, habrá otro estudio de diseñadores que igual están interesados en armar podcasts de innovación. Y si podemos fusionarlo eso, pues que mejor. Y alcanzan un mercado más grande, no lo sé. Entonces, me gusta mucho este tema de laboratorio de tendencias y que puedan estar a disposición. Porque yo no creo que a alguien se le pueda nunca forzar y decirle, mira, tienes que emprender en esto. Depende mucho de las habilidades del emprendedor, del equipo de trabajo que tenga, de su entorno, incluso de su estilo de vida. Claro, que el entorno también le permita desarrollar habilidades que tal vez no son tan de esa persona, ¿no? Exactamente. Entonces, es complicado. Existe mucho, yo hablo de laboratorio de tendencias porque hay mucha gente que a veces, yo en mis clases lo que hago es ayudarles a analizar, por ejemplo, el tema de ODS, no sé, cuáles son los objetivos de desarrollo mundial, a qué le está apuntando el mundo a solucionar los problemas, ¿no? En cuanto a ambiente, género, todas estas problemáticas mundiales. Por otro lado, también creo que es muy importante y que la gente no lo hace. A veces se pasan estos presupuestos, digamos, de la alcaldía de Cuenca. Y ellos tienen ya en sus famosos POA, lo que hacen es incluir y no sé, destinan dinero a quien pueda solucionar, no sé. El tranvía. Vamos al tranvía. Y como no hay emprendedores o no hay soluciones, es un dinero que se estanca o que sigue dándose la vuelta. Sigue dándose la vuelta y no lo estamos aprovechando. Entonces es, por ejemplo, estas herramientas de decirle a la gente, mira, la alcaldía tiene una perspectiva, las organizaciones internacionales tienen otra. Entonces simplemente es dar directrices, pero nunca forzar a un emprendedor a decirle, en esto tienes que emprender, porque yo no creo que se pueda asegurar, digamos, que un emprendimiento va a ser exitoso.
de esa manera. Bacán, bacán. Ya que vamos por este tema de los emprendimientos fallidos, ¿por qué crees que varios emprendimientos fracasan? Aparte de algunas cosas que ya dijiste. Este famoso Valle de la Muerte que... Sí, háblanos más del Valle de la Muerte. Muy interesante. Esa es la curva más sensual, yo le explico así, porque todo el mundo quiere atravesarla y sobrevivir y decir, chuta, sí, pasé al Valle de la Muerte, pero no. Yo, a ver, insisto, yo creo que también es algo como el tema de los emprendedores y valga tomar de nuevo este tema de quien fracasa, y eso sí estoy de acuerdo, aunque es mucha motivación del emprendedor, pero creo que sí es necesario que la gente fracase alguna vez en su vida, porque es que es cierto, o sea, es muy motivación, pero es real. Tal vez yo creo que es esto, vuelvo al tema de investigación, o tal vez es porque es mi área, pero desde la concepción misma de un emprendimiento, la gente puede saber cuál es tu perspectiva a largo plazo, cómo quieres sobrevivir. Depende mucho también del tiempo que le dediques. Eso es algo que yo siempre digo. Hay gente que le apuesta, en este caso yo, por ejemplo. Yo estudié fuera un tiempo y obviamente me buscaba un lugar seguro en el cual yo pueda... Hablo de emprendimiento y aún he emprendido, y yo me presento así porque soy muy honesta, ¿no? Tengo algunas ideas y todo, pero aún me falta la experiencia. Despegar. Pero lo voy a hacer, lo prometo. Pero creo que sigue siendo falta de investigación y la falta de involucrarse ante las necesidades. Entonces, no quiero hablarlo de miedo o de inseguridad, porque creo que nadie emprende con esa idea, ¿no? O sea, todo el mundo emprende sin saber que lo está haciendo. Pero no creo que haya tampoco una cláusula o algún factor que te diga por qué realmente están fracasando los emprendedores. Claro, puede ser muy en caso específico en realidad qué cosas pueden pasar para que alguien... Pues puede ser porque, no sé, hay mucha gente... A mí lo que me gusta siempre es reforzar en sí, digamos, el modelo de negocio. A mí me ha pasado en esto de los concursos, llegan chicos y dicen, bueno, pero mi modelo de negocio es venderle a la alcaldía. Ya. Que no está mal, o sea, que mi primer cliente va a ser la alcaldía porque yo estoy creando un nuevo sistema en las paradas de buses. Me parece increíble, pero ya desde la concepción del emprendimiento sabes que si tu único cliente te falla, ¿a quién más vendes? Claro, fallaste. Entonces ahí es cuando yo hablo mucho de la organización, de tómese su tiempo al plantear el modelo de negocio, al generar varias fuentes o diferentes formas de resistir. O sea, si la alcaldía de Cuenca no me paga, pues bueno, entonces ¿a quién más le puede interesar? No sé, a los constructores, a los ingenieros civiles y pueden mejorar, o a los arquitectos. Entonces, el famoso pivoteo que le llaman, pero es un poco también la capacidad que tiene el emprendedor de adaptarse a nuevas necesidades. Las famosas spin-offs han surgido de eso, ¿no? Intento hacer una empresa con un objetivo y realmente salió otro, ¿no? Claro. Bueno, la otra pregunta iba en relación a ahora, ¿cuál puede ser la clave del éxito? Probablemente lleguemos a lo mismo, ¿no? Es como que no vas a tener así la fórmula secreta, la fórmula mágica así para... Ahora, depende, a mí me gusta ahí, vamos a hacer un poco, vamos a filosofar. Filosofé. O sea, para mí, ¿qué es el éxito? Sí. Desde poderoso. ahí. Yo alguna vez les tengo una propuesta increíble y ojalá se me permita decir los nombres, pero yo le conocí hace unos, ¿qué serán? 3 años, creo, cuando fue el primer TEDx al Choquilla Durán. No sé si le conocen a él. No. Es teatrero, increíble y bueno, él es muy un hombre, digámoslo así, hippie, que vive la vida a su manera, ¿no? Increíble, el hombre es un personaje realmente muy sabio y tiene un hermano. Y su hermano se llama Telmo Durán, y su hermano es gerente de La Italiana. Entonces son 2 hermanos, que a veces yo me preguntaba, yo les tuve juntos una vez, porque su hija es una amiga mía. Entonces la gente tiene eso en la cabeza, de que la percepción del éxito es verle a un internado con maletín saliendo de la Cámara de Industrias haciendo el negocio de su vida. Pero para Choquilla Durán no. Y claro, ¿qué tiene que ver la percepción del éxito? Imagínate, son 2 hermanos que tuvieron, por decirlo así, una misma formación, con los mismos valores, o sea, fueron criados por la misma familia, por los mismos padres, pero ¿en qué momento el uno decidió que su percepción del éxito era A y el otro decidió que era B? Entonces ahí es cuando yo digo, me encantaría a los 2, y es más, les propongo,
juntarles a los dos y preguntarles qué es el éxito y qué ha hecho que su estilo de vida defina el éxito para ustedes. Entonces, ahí es cuando a veces, porque muchos de estos son dudas también de los chicos, es como, pero ¿cómo logro el éxito? ¿Cómo lo hago? No sé. Entonces, para mí, digo, es un tema filosófico y aquí debemos ser todos hippies. O sea, depende de cuál es tu medición del éxito. Claro. O sea, ¿Yo no? Es que todos estos temas igual se conectan con estas preguntas tal vez tan directas como cuál es por qué fracasan, cuál es la clave del éxito y dónde está la innovación, que es nuestra siguiente pregunta, vamos por ahí. ¿Qué nos podrías decir sobre innovación aquí en Cuenca? Yo también, como para agregar algo ahí, ¿no? Es como, y también si es que en realidad, entendiendo bien innovación, desde que también innovación se puede conseguir desde otros puntos, no pensando en que se tiene que crear algo, ¿no? Que creo que a veces hay como ese misconception, así como que la gente piensa que innovación es crear algo nuevo. Es una invención. Es una invención, no, o sea, hay una diferencia entre invención e innovación. Entonces, sí, o sea, de eso también nos gustaría que nos hables un poco. Bueno, a mí lo que me gusta, y mucho de lo que hablábamos también con Luis antes de esta entrevista, es que el tema de diseño para mí es primordial. O sea, si hablamos de la innovación como un rediseño de las cosas, es una percepción que la gente, tú me decías, hay mucha gente que a veces dice, bueno, quiero un logo, porfa, para mañana. Y no tiene esa noción de cuánto el diseño importa mucho en los procesos. Valor agregado. Hablando de una manera general, el diseño para mí es valor agregado. Sí, diseño así como una palabra palabra, exacto. No como el rediseño. Sí. Porque si tú empiezas a rediseñar las cosas, te vas a dar cuenta en cuál es mi cuello de botella dentro del proceso en una fábrica. Y a su vez, no sé, en talento humano, quién es la persona que no está aportando dentro del equipo. Entonces, son esos cambios, pero no son solamente los cambios, sino es la detección temprana de esos cambios lo que va a generar la innovación. Y es lo que yo te decía, para mí la innovación es simplemente eso, es una idea insertada en el mercado. Y el rato que está insertado en un mercado es porque satisface una necesidad. Ahora depende mucho del grado de impacto de esa necesidad, de la satisfacción de la necesidad. Entonces ahí es cuando hablamos de innovaciones de base tecnológica, de la famosa innovación social que la CNCI también se mata explicándonos, del tema de transferencia tecnológica en el que yo estoy involucrada, pero creo que también, y un deber de todos nosotros, es no hacer que la innovación sea prostituida. Yo lo digo muy así, claramente. Muchas veces el emprendimiento también y la innovación se han convertido en una propaganda política, en que sea muy atractivo, pero muchas veces quienes están haciendo innovación ni siquiera lo dicen, ni siquiera lo transmiten. Y, por ejemplo, para mí en Cuenca también creo que es un desafío. Muchas de las empresas que mayor valor entregan al PIB nacional, por ejemplo, son las que menos innovan, porque le apuestan mucho digamos, a negocios seguros, ¿no? A compra y venta, a comercialización, que no está mal, obviamente todo eso genera empleo, o sea, es necesario. Es más que necesario. Pero si queremos sobrevivir, si queremos ser competidores con nuestros países vecinos, si queremos no ser desplazados, si queremos ser agentes dentro del ecosistema latinoamericano, creo que tenemos que apostarle mucho a la innovación de alto impacto en realidad. Y siempre mi cuña publicitaria es que existe innovación de base tecnológica, es decir, con base de investigación. Y si las universidades pueden ser proveedores de esa investigación, qué mejor. Ok. Ahora, ya pongámonos más polémicos. Verás, así como el otro día estaba viendo así una imagen heavy, así que sí me llegó, era como de que se necesita que los emprendedores, más que ganar concursos, empiecen a generar ingresos. Porque, bueno, vos, que es heavy, es súper heavy. Es como vos que has estado bastante involucrada, de hecho, de ahí nos conocimos, en estos procesos así, en los concursos que está bien, incentivan el emprendimiento, la innovación, etcétera, todo lo que hemos venido hablando. Pero, ¿qué está pasando ahí? Que varios se estancan. Y pasa eso, ¿no? Pues, o sea, es como que, claro, ya ganaste, pero esto también es importante, ¿no? Es como,
quisiera que hablemos un poco más de eso. También cómo se puede evitar llegar a esa cuestión. Por ejemplo, ahorita hay como 3, 4 equipos que van a salir de esta ciudad a una competencia internacional súper fuerte. ¿Qué hacer también para que se entienda que esos procesos, más que ser un espacio en donde vas a ganar X reconocimiento, te vas a ir a X lugar, tienen que significar como una oportunidad o un camino para empezar algo que pueda hacer un impacto en la sociedad positivo? Claro. Bueno, es polémico en realidad. Sí, es súper polémico. Sí. Pero yo creo que el problema realmente empezó a ser la saturación de este tipo de eventos, porque como yo te decía, y vuelvo a cómo inició esta entrevista, es un tema de entender cuál es la figura y cuál es la participación de cada actor dentro del ecosistema. Entonces, si al mismo tiempo, no sé, las empresas públicas y las empresas privadas y las universidades empiezan a armar estos bootcamps y hackathons y disparan, digamos, al aire sin un objetivo conciso, obviamente va a generar muchos emprendedores o mucho interés de los estudiantes, por ejemplo, o de los chicos que tienen muchas ganas de emprender. Pero no van a terminar, o sea, que de todas estas iniciativas me digas que se crea una empresa, sería lo óptimo. Claro. Entonces, yo creo que es lo que insisto, es entender el papel de cada uno de los actores. Entonces, yo creo que sí haríamos un bien, digamos, a todo esto y a mí lo que me molesta en realidad, a ver, hablándolo así, es que te vendan una idea de como que si tú participas aquí vas a ganar $100,000 y bueno, ¿y qué? Pero por ejemplo, este equipo, digamos, de emprendedores está en la capacidad ya de gestionar $100,000. O sea, hablando de que los $100,000 es una inversión inicial. Claro, eso no es para que te vayas de vacaciones. Sí, y es para que vos después de 5 años puedas devolverlo a tu inversionista y seguir produciendo. Entonces, yo creo que volvemos a un tema muy cultural, que realmente a mí tampoco no es que me gusta hablar mucho de eso, porque cuando la gente habla de chuta, es cultural, piensa que ese es el problema y no hay solución. No, se puede cambiar la cultura. Exacto, es así. Sí. Entonces, yo creo que en realidad estas iniciativas deberían nacer con un objetivo claro. O una especie de retos, ¿no? O sea, porque el reto no sea vas a ganar $100,000. Exacto. Pero el reto es, si tu reto como emprendedor simplemente es ampliar tu mercado, ese debería ser el reto de quien te forme, de quien sea, digamos, el que va a incubar esta idea. Entonces, no puedes vos decir, digamos, después de este proceso, esa es la mentira más grande, que después de 2 días vos vas a salir con tu empresa formada. O sea, no es real. Grandes empresarios con todas las de ganar han fracasado un mes, no sé. Entonces, creo que es primero entender cuál es el papel de cada uno de los actores. Yo insisto muchísimo en eso, porque ahí no duplicamos esfuerzos, cada quien entra con lo que sabe. Y por otro lado, ser muy sinceros, que incluso hacerles entender a los chicos que simplemente es parte de la formación. Ahora, eso por quien lo organiza, pero por otro lado, yo he sido participante de esto. O sea, yo he participado en algunos cursos, ¿no? Qué mejor, yo lo que he dicho, yo he viajado gratis. Egoístamente hablando, pero es así, ¿no? Pero también es lo que a mí me gusta de esta gente que se involucra en estos bootcamps o hackathons, es que ya tienen esa noción de emprender, que están por ahí, que no saben exactamente si ganarán o perderán, pero les interesa conocer gente, les interesa ampliar su círculo, que eso en Cuenca también es otro tabú. Claro, es heavy eso aquí. La gente sabe lo que está pasando en mi círculo, en los colegios que yo estudié, mi gente, y jalo para mi molino. Eso es confirmación, que eso entonces, llega a ser hasta más... La gente que se involucra en estas iniciativas, y lo que yo rescato de estos campamentos de emprendimiento y talleres, es que la gente va justamente o asiste porque tiene ganas de hacer algo. Entonces hay que aprender a gestionar esa motivación. Entonces ese es para mí un poco el punto clave, de que no todos... A mí, por ejemplo, Hot Price, hablando específicamente, y creo que por ahí también nos hicimos amigos con Luis, no sabíamos si es que la intención de Hot Price era, no sé, digamos, mi empresa iba a satisfacer ese reto. O muchos de los chicos, por ejemplo, lo que a mí me llevo de esta experiencia es que conocí la calidad de emprendedores que puede haber y con quién a mí me gustaría trabajar en un futuro y a quienes necesitan otra formación. No lo sé, es bastante diverso, pero lo que yo rescato es eso. Sí, de hecho, no sé, por mi lado, que es similar a lo que vos dices, es que esas experiencias también sí cambian tanto la mentalidad de la gente.
O sea, incluso para quienes, no sé, no tengan tal vez tanta gana de emprender, pero empieza a mover la cabeza, a entender que tal vez la formación tiene que ser algo más botado a la resolución de problemas. Que, por ejemplo, bueno, no sé, en nuestro caso, o ya súper específicamente de mí, cuando tengo estas conversaciones de qué hace, por ejemplo, un diseñador, en realidad yo hablo que el diseñador resuelve problemas. Y en general la formación de todas las áreas de conocimiento debería ser eso, o sea, vamos a resolver problemáticas y eso sí puede cambiar un poco los resultados que se dan después, porque no estás pensando en, bueno, me voy a formar, voy a salir a trabajar en X empresa, voy a hacer esta misma tarea siempre, sino vas a empezar a generar cosas que pueden empezar a tener un impacto. Entonces, no sé, como lo de Fullbase u otro tipo de hackathons o bootcamps que ha habido en otras instituciones, yo creo que sí cambian mucho la mentalidad de la gente y eso eventualmente puede incluso fortalecer el trabajo multidisciplinario, creo también, porque si ya piensas que tienes que resolver problemáticas, piensas en algo mucho más grande, es como, no sé, vamos a hacer esta planificación urbana o vamos a solucionar el tranvía. Exacto, vamos a arreglar el tranvía. Lo interesante es que te prepara para el mundo real. Exacto. A mí eso me gusta. Y que también es otra cosa que la percepción, digamos, bueno, en mi caso, en la academia, muchas veces es, digamos, catalogar o clasificar a los chicos sabiendo o viendo, bueno, es que el chico de acá tenía las mejores notas, o el chico era... Claro. Entonces, a mí, por ejemplo, en mi aula, en mis clases, lo que me gusta es ver qué chico tiene mejores aptitudes para vender. O qué chico busca tener esas aptitudes, porque muchos de ellos tienen ideas geniales y dicen, ¿sabe qué? Yo no sé vender y voy a asociarme a un chico de marketing. Entonces, por ejemplo, ahí es la asesoría en decirle, pero tú no necesitas que este chico de marketing sea tu socio, págale por esos servicios, porque a la larga, si tú crees en tu idea, no le des el 25% solamente porque necesitas desesperadamente en este momento. Y es lo mismo que pasa con los famosos inversionistas. Claro, los inversionistas ángeles y todo eso. Creo que está muy bien. Los inversionistas, por ejemplo, son las personas más preparadas, ellos saben en qué invertir. Claro. Pero sí me ha pasado que llegan muchos chicos que dicen, ¿sabe qué tal señor me quiere entrar a ser parte de la empresa y me va a dar $10,000 ahorita por el 50%? O sea, en una desesperación es increíble, ¿no? O sea, de lo que no tengo, $10,000 lo acepto. Pero si tú eres tan increíble, tu empresa despega. No dejes que alguien más abuse de esa inocencia, de ser principiante, porque lo somos, todos somos principiantes en algo. Claro. Entonces esa asesoría, y ahí es mucho, volviendo al tema de lo que tú me dices, ¿por qué existe el éxito? ¿Por qué fracasan las empresas? Es para mí mucho la humildad que uno tiene para emprender y que no exista, o sea, el conocimiento, ¿no? Y estar tranquilo, estar sereno, saber que después a la larga, si crees mucho en tu idea y en tu proyecto, no necesitas de un inversionista tan fuerte, o tal vez sí, no sé, ¿no? O sea, es tu capacidad de analizar las opciones que tienes para iniciar un proyecto. Entonces, no me voy por ahí, pero... Buenas. Y ya que nos das estos consejos, ¿nos podrías dar más sobre este tema? Para quienes inician. O sea, sobre todo para quienes inician, ¿no? No sé... Nosotros estábamos como que iniciando este proceso, hemos aprendido full cosas, igual de los errores hemos aprendido, hemos estado también en estos bootcamps, esos hackathons, esas cosas, entonces, pero ya específicamente, no sé, imagínate que te está viendo alguien así que dice, no sé, quiero emprender, busca en Google cómo emprender, así. ¿Cachas? Me explico. Consejos para quienes inician. Emprendimiento para dummies. Claro, emprendimiento para dummies, así, los 10 pasos del éxito, no mentira. Pero sí, o sea, sobre todo porque como un cierre también de todo lo que hemos venido hablando y también como una reflexión final de todo lo que hemos conversado por ahí. Creo que a ver, bueno, empecemos por ahí. No existe la clave de emprender. Creo que todo el mundo lo sabe, no es una fórmula, no es nada de eso. Pero creo que sí va mucho en cuanto, volvamos a ser filosóficos, qué es lo que uno quiere de su vida, ¿no? Porque a mí me gusta mucho hablar incluso del tema del intraemprendimiento. Hay gente que dentro de una empresa puede ser emprendedor. Entonces, hay mucho lo que pasa. ¿Qué nos molesta a nosotros cuando hacemos nuestros trámites? El exceso de burocracia que hay en ciertas instituciones. Que las universidades no abrieron tal materia que yo quería este ciclo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una sociedad se vuelve muy conformista? También es lógico que las oportunidades para trabajar en lo que todos queremos y deseamos no existen, ¿no? Son bastante limitadas. Pero es también un desafío personal.
Entonces, mucho de lo que tú hagas, de lo que vas haciendo, digamos, esos baby steps que yo les digo, va a hacer que a la larga tú vayas a tener el trabajo que quieres en la empresa o trabajando para alguien más, o ser el emprendedor que buscas, ¿no? Un poco la conclusión creo que es esa. Me gusta mucho hablar del intraemprendimiento porque cualquiera puede generar ideas todo el tiempo. Siempre invito a la gente a capacitarse, o sea, a los estudiantes que terminan su formación formal, digámoslo así, y es lo más complicado, ¿no? Lo que yo siempre digo, los chicos que estudian en línea, yo los admiro un montón porque uno debe tener la capacidad de sentarse y decir, bueno, voy a tener la disciplina de estar 2 horas frente a la computadora haciendo mis trabajos. Entonces, ese es otro tema cultural también. ¿Quién sigue capacitándose, sigue involucrándose, abriendo este tipo de espacios de diálogo? Yo soy muy fan de toma una cerveza con todo el mundo. O sea, sal de tu zona de confort completamente, no importa mucho la formación previa que hayas tenido, intenta conocer gente. Tenía uno de mis profesores, de los mejores profesores que tuve en Italia, me decía, siempre júntate con gente más inteligente que tú. Porque es la única manera en la que vos te vas a sentir desafiada, porque si estás en una conversación y eres del que sabe menos, digamos que hasta por un tema de ser competitivo, tú lo dices, hasta por un tema de orgullo, pero dices, bueno, me prepararé muy bien para lo siguiente. Y cuando digo intenta salir de tu zona de confort, por ejemplo, les explicaba antes, Seria empezó con un área técnica bastante fuerte, de proveer servicios de servidores virtuales, de internet, de redes inalámbricas, de fibras ópticas, cosas que yo no entiendo. Estoy en un mundo de ingenieros y yo soy un economista. Y ha sido tan desafiante que ahora recién mi jefe me decía, bueno, usted va a armar un algoritmo de tanto, y este es el sistema binario, cosas que en mi vida se me cruzaban por la mente aprender, pero que me desafían todos los días, y por ejemplo a mí me encanta mucho mi trabajo. O sea, de verdad lo digo así, no por el compromiso de entrevista. Otra cuñita publicitaria. Para series. No, o sea, son algunos tips que creo que les podría decir. Por ejemplo, antes de aceptar también el trabajo, me acuerdo que yo sin conocerles a los otros chicos que iban a formar el equipo, todo bien. Cuña publicitaria. Me acuerdo que les stalkeé por Facebook y les llamé y les dije, bueno, ¿y tú vas a aceptar? Vi más o menos su perfil y dije, ok, si este es el equipo humano con el que yo voy a trabajar, lo voy a aceptar. Y que muchas veces también, por otro lado, a veces creo que como jóvenes somos muy ambiciosos. Entonces, todos necesitamos un sueldo del que vivir, pero también estamos en esta etapa en la que muchos de nosotros tal vez aún no tenemos hijos, no tenemos familia, aún podemos experimentar. Entonces, creo que hay como arriesgarse, y que en este momento no es que estamos obligados a aceptar el trabajo por el dinero, por estar, digamos, seguros. Entonces, creo que estamos en esta etapa, a lo menos de formación, en la que podemos explotar todo nuestro conocimiento, ¿no? Creo que va por ahí. No sé, no soy la persona más sabia, pero simplemente digo a la gente que se arriesgue y que siempre conozca gente, siempre se tome cervezas con la gente. Sí, identificas también esas oportunidades que tienes para fallar, ¿no? Exacto. O sea, aprovechar. Claro, igual, así como repito, con las experiencias que hemos tenido, creo que cuando fallas es donde a veces se aprende más. Es súper motivador igual, pero es verdad. Y que eso también sirva como para quienes tengan como que las ganas de empezar o cerrar o alguna cosa, que se voten ya conociendo esos riesgos, que no necesariamente todo es malo, ¿no? Y que todo el aprendizaje que te puede dar. También es eso, ser muy tolerantes. Sí. También a mí a veces me ha pasado que es un juego por ejemplo, en las universidades mucho de lo que pasa es un juego de egos en realidad. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, vamos a hacer un centro de transferencia. Y cuando ven que empieza a funcionar, tal universidad dice, no, ahora yo quiero el mío. O sea, ¿por qué cada universidad debería tener eso cuando puede haber uno solo que optimiza los recursos? Y generalmente, no, o sea, yo lo tomo como ejemplo a las universidades, pero muchas veces las empresas hacen lo mismo. Es como, no, yo quiero esta distribución exclusiva solo para mí. Y yo quiero que solo nosotros manejemos esta metodología. No es necesario. O sea, muchas veces en capacitación lo que ha pasado, por ejemplo, 2 empresas se unen, les cuesta la mitad y capacitan a más empleados. Entonces estás hablando de que más gente tiene acceso a esa formación. Claro. Entonces es un poco de ser más humildes, más conscientes. Conscientes, porque también de que no todos somos buenos en todo.
Exacto. Es saber eso, ¿no? ¿Y qué necesito también el contexto en el que estás? Porque vos dices, no sé, como departamento de transferencias. Si a uno tiene y lo que necesita Cuenca es otro tipo de solución, pues que la otra institución saque eso, ¿no? Porque para no duplicar esfuerzos, malgastar recursos. Buenazo. Creo que me han bombardeado de preguntas. Sí. No, pero bueno, sí ha salido medio como conversación, pero no. Y eso, Soy lactosa yo también, en realidad. ¿Lactosa? Sí, soy labiosa. Labiosa. No, pero bueno, mejor, así sale. Fluye mejor la conversación. Y no, nada, o sea, agradecerte por el tiempo. Creo que varias de las cosas que hablaste son bastante valiosas y que pues, bueno, sirven a nosotros y pueden servir a las personas que te van a escuchar, que te van a ver. Y nada, desearte éxito en esta nueva etapa laboral que estás teniendo, ¿no? Entonces, sí. ¿Cuánto tiempo llevas en CDA recién? Un mes. Un mes y medio. ¿Y la U desde marzo? Sí, ya he estado dando algunos talleres, algunas capacitaciones, pero oficialmente en marzo. Chévere. Entonces eso, mucho éxito y gracias por acompañarnos en el estudio podcast. Y ya, bueno, y nos quedamos hablando así, como ya hacemos en corto. Sí. Y díganos qué les parece. Nos gustaría tener un feedback más que nada, ¿no? De las cosas que estamos haciendo, lo que se está hablando aquí, qué temas les gustaría que se conversen y a qué personas les gustaría que invitemos en este espacio del estudio podcast. ¿Yoba? Que nos visiten también en estudio17.com, facebook.com/estudio17, en instagram.com/estudio17 y que nos sigan escuchando. Gracias. Muchas gracias.